Y es que cuando alguien me habló de una manera muy entusiasta, un poquito exagerada, de nuestro querido amigo Marco Eduardo, que está por ahí, de la ternera, yo me puse un poquito en guardia. ¿Por qué? Pues porque tengo dos prejuicios y no me suelo quitar de encima. Yo lucho contra ellos. Uno de ellos es que me produce un poco de cautela las primeras novelas de autores que pasan de los 50. Como Aurora y yo somos del mismo año, pues dije, uy, cuidado, ¿no? Cuidado porque cuando uno cumple 50 entran en crisis y algunos se compran una moto y otros deciden que quieren publicar un libro. Y a veces el resultado no es excesivamente positivo, ¿no? Eso por un lado. Y el segundo prejuicio era que Aurora proviene del campo de la filosofía y del pensamiento. Y bueno, lo siento, pero tengo cierta precaución por autores que vienen de la filosofía del pensamiento, porque a veces consideran que los libros están hechos de ideas. Y yo considero que las novelas, por lo menos las que a mí me interesan, están hechas de palabras. Bueno, el hecho es que leí La ternera y, bueno, mis prejuicios tuvieron que ponerse en suspenso. Me encantó la primera novela de Aurora y así lo dejé escrito. Y ahora, 2 años después, llega Cuerpo Vítreo. La he leído con interés, la he subrayado mucho, he anotado muchas cosas y hay cantidad de cosas que podría decir, pero es que si no, pues me voy a alargar demasiado y no quiero. De entrada, la primera sensación que uno tiene es que entra in media res, ¿no? Sin introducciones, sin nada, en medio de la narración, y eso a mí me gusta. Entra en un texto que es un texto sobre la enfermedad, así aparentemente. Estamos ante un texto aparentemente patográfico, que en la literatura médica se refieren con esta palabreja a los textos que son escritos como por pacientes desde el centro de la enfermedad, como testimonios, con lo cual son realmente materiales muy valiosos para la clase médica y que a veces no se tiene demasiado en cuenta, ¿no? Este concepto de patografía luego se ha ido ampliando a los textos literarios que tratan de la enfermedad y tiene una larguísima tradición, ¿no? Pues, no me quiero poner aquí profesoral, pero rápidamente, pues desde el tifus, por ejemplo, o la tuberculosis en el siglo XIX dio una larguísima tradición literaria, no digamos el cáncer o el SIDA en el siglo XX, por citar algunos ejemplos, pues de Thomas Mann, Max Fleischer, es un escritor maravilloso rumano, que os recomiendo vivamente, Corazones cicatrizados. Y ya en el 20 propiamente, pues desde la peste, que utiliza la enfermedad como metáfora, hasta Joan Didion, Susan Sontag, en fin, Philip Roth, la tradición es larguísima. Más centrada en el ámbito centroeuropeo y en el anglosajón que en el español o en el hispano, que parece que somos un poco más pacatos, somos un poco más tímidos, más falsamente pudorosos, y la enfermedad se ha tratado menos. Si bien es cierto que desde hace, yo diría que unos 10, 15 años, ha habido una serie de obras que están tratando la enfermedad, ¿no? Yo creo que el texto de Aurora entra en esta tradición, ¿no? Me vienen a la cabeza dos textos anteriores, por ejemplo el diario de Gil de Viedma, ¿no? sobre su tuberculosis, o Pabellón de reposo de Cela, pero eran estaciones realmente, ¿no? Ahora es cuando realmente empieza a haber una serie de autores jóvenes, bueno, jóvenes, o no tan jóvenes, no sé, que empiezan a tratar estos asuntos que parecían velados, ¿no? No sé, pues Marcos Giral, por ejemplo, Paula Bonet, hay muchos, ¿no? Bien, el texto de Aurora, dices, bueno, empieza con la enfermedad y es un texto sobre la enfermedad. Yo creo que es más que eso, sinceramente. Yo creo que el texto de Aurora tiene una lectura más allá de la superficie o más allá de la peripecia narrativa, que es una especie de subtexto que está por abajo, por debajo, ¿no? A mí me dio por pensar que es un texto que responde, sin enunciarlo, sin enunciar la pregunta, a la cuestión ¿por qué escribimos? A mí es lo que me sugirió.
Decía George Steiner que el hombre acorralado se vuelve elocuente, es decir, necesitamos estar con el agua al cuello para volvernos elocuentes, y en el caso de un escritor, para escribir. En ese caso, la escritura se vuelve, y a mí me interesa mucho eso, se vuelve necesaria. Es una necesidad vital escribir. Y escribir, aunque paciente, viene de paciencia, sí, con mucha impaciencia, con mucha rapidez, porque no hay tiempo. Cuando la enfermedad ataca, realmente, si uno tiene el arma de la escritura, que es una poderosa arma, tiene la capacidad de practicarle a la enfermedad una especie de llave de arte marcial, ¿no? Aprovechar la fuerza del contrario en beneficio. Bien, ese es el punto de partida. Pero luego el texto es un texto que fragmentario, en ese sentido sí se emparenta con La ternera, con 60 episodios, si he contado bien. Bueno, me tendréis que creer. 60 episodios breves, 1, 2 páginas, 3, no muchas más, en donde vamos asistiendo a una serie de pequeñas o grandes enfermedades múltiples. No solamente la enfermedad del cuerpo, sino también la enfermedad del amor enfermizo, del amor mórbido, que no avanza. Asistimos también al tema de las relaciones paternofiliales, que es muy importante en el libro. Ese sí que creo que es un tema que es como decía Nick Cave, como un monstruo marino que asoma el lomo y luego se vuelve a sumergir. De vez en cuando aparece ese tema paternofilial de una manera evidente, la madre, la muerte de la madre, etc., pero también en pequeños sucesos de actualidad en donde las relaciones paternofiliales son a veces patológicas. Hay algo que creo que es importante tener en cuenta, y es que es una novela de voz. Una novela en donde lo que sostiene la narración es una voz narrativa. Una voz que es una tercera persona, no voy a entrar en detalles técnicos porque voy a aburrir mucho, con un volumen muy bajo, es decir, está muy cercana a una narración en primera, ¿de acuerdo? Con lo cual, el aspecto testimonial queda bastante evidente. Y a mí eso también me interesa mucho. Es una voz que, si pudiéramos compararla con La ternera, si habéis leído La ternera, musicalmente hablando, La ternera sería como un Chet Baker tocando la trompeta con sordina y en un tono muy bajito. Y aquí, sin embargo, Aurora ha dejado la trompeta y ha cogido un bate de béisbol o un saxofón como a los Charlie Parker y se ha puesto a improvisar en un bebop, ¿no? Y es una voz desgarrada, es una voz abismada, es una voz en donde hay silencio, como lo había en La ternera, donde hay soledad, donde hay rencor también, hay rabia, y esa pregunta de ¿por qué a mí? Que tampoco se explicita, pero es un poco así también, ¿no? ¿Por qué me ha tocado a mí todo esto, ¿no? Hay algo también que creo que es interesante, y es que cuando alguien enferma y tiene que ser, aunque sea una gripe, pensemos en una gripe estacional. Una gripe estacional nos lleva a un terreno de reclusión, que puede ser nuestra cama, pero se convierte en un lugar que es casi como una especie de pequeña madriguera donde nos ahobillamos a esperar que pase el daño, ¿no? Bien, ¿estamos en otro lugar? Sí, cuando enfermamos estamos solos y estamos en otro lugar, pero eso no hace, en el caso de Aurora al menos, que la visión de la realidad y del entorno desaparezca. No es una voz ensimismada. Así como en La ternera sí había un cierto ensimismamiento que no distorsionaba, aquí no es una voz ensimismada, es una voz que observa con ese ojo herido, ese ojo enfermo, de una manera no distorsionada, sino con una gran intensidad. Las cosas se vuelven muy intensas. Un suceso que aparece en la televisión, la relación con un amante, la relación con los padres, todo se vuelve muy intenso, de tal manera que los elementos aparentemente más nimios, más
que no tienen importancia, cobran una gran importancia. Y en Cuerpo Vítreo así ocurre, ¿no? Y ya para terminar, diría que, y me agarro también a una cita cuya autora no recuerdo, que dice que en la enfermedad se conocen tierras desconocidas. Es una gran frase, me parece una gran frase, porque lleva implícita la idea de que la enfermedad, no solamente la enfermedad física, la enfermedad moral, mental, psicológica, el malestar, al estar desenraizado, al fin y al cabo ser humano, en la condición humana, implica que hacemos un viaje. Estar en otro lado significa que hemos hecho un viaje. Aurora ha hecho un viaje en descenso. Y es una novela valiente, muy valiente. Y por eso yo creo que debemos estar agradecidos a autores que, frente a una realidad en donde el daño viene implícito, se ponen a contar esa historia. Se lanzan al agua, bucean y traen a la superficie una perla, ¿no?, en la mano, que es Cuerpo Vítreo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Aurora, muchas gracias, Aurora. Y intentaré hacerme inteligible, aunque tengo ciertas dificultades de fonación, hablando de enfermedades. Una novela de, si no se oye me lo dicen, una novela de 159 páginas, la enfermedad tenía probablemente unas 100. Sigue corriendo el riesgo todavía de que los presentadores hagan un spoiler excesivo y de que luego parezca que, por una parte, vengan muy determinados en la lectura, cosa que es horroroso. Es mucho mejor que la gente se tire a los textos como te tiras a armar en un lugar que no conoces. Y por otra parte tiene el problema de que si les contamos los pies de la historia, pues a lo mejor algunos no se la compran. Y lo que todos deseamos es que se la compren todos. Porque la novela es excelente, si es que se trata de una novela. Así que lo que yo me he planteado hablar aquí, para tratar de hacer un spoiler, cosa que también ha tratado evidentemente Juan, y que creo que es absolutamente acertado, es saber qué es este libro que tiene ahora mismo Aurora entre las manos. Uno ni siquiera qué sentido tiene el título, Cuerpo Vítreo, porque siempre que hablamos de lo vítreo, parece que estamos pensando en algo transparente, pero eso no es verdad. Hay cristales de colores, hay vidrios entintados. Parece que estamos pensando en algo muy, muy frágil. Y el vidrio tiene fragilidad, pero también tiene una enorme dureza, como los vidrios de los bancos o de los coches acorazados de los magnates de este mundo. No acabo de entender del todo el título. Probablemente tampoco acabo de entender del todo la novela. Y probablemente eso es algo muy bueno. Porque cuando uno le fascina una novela, en el primer sentido de la palabra, en el diccionario, es una palabra peligrosa. Cuando a uno le fascina una obra, lo mejor es poder entrar dentro de ella. Las obras grandes nos permiten entrar en ellas constantemente y cada vez que entramos en ellas entramos de un modo absolutamente distinto, lo entendemos de otro modo. Y esta novela la he leído 2 veces, una vez mientras que la iba escribiendo Aurora, otra vez ayer para esta presentación, y yo veía cosas muy distintas en una y otra lectura. Por fortuna no estoy enloquecido del todo. Aurora me ha confirmado que había cambiado bastantes cosas de la novela que yo había leído. Bueno, sí, sigo llamándole novela cuando no estoy seguro de que sea una novela. Podría llamarle relato, pero tampoco es un relato, aunque relate cosas. Para los lectores va a ser una historia, evidentemente. Pero para nosotros, en general todos, para esta comunidad casual que se ha formado hoy aquí y que otro día se formará en otro lugar, es una historia es la historia de una voz.
efectivamente. Tienes cuanto a razón. La palabra clave es esa voz. La palabra clave, en términos técnicos, sería monólogo, sería quizá al estilo de Joyce, el monólogo interior de Molly Bloom o cualquier otro monólogo, porque efectivamente es un monólogo entero de la obra. Sinceramente, después de haberlo leído 2 veces, no estoy seguro de si la persona habla con nosotros, la que habla, de si la narradora coincide en algo con Aurora, si no coincide en nada con Aurora, de si coincide o no coincide consigo misma, porque en unas partes habla en primera persona y en otras partes empieza en primera persona, primera línea, y en cambio termina en tercera persona, y casi todos los libros están escritos en tercera persona, con lo cual no estamos nunca seguros de si hay detrás del texto, vamos a llamarle texto, si hay una persona, sería Aurora, si hay 2 personas, Aurora y la narradora, si hay 3 personas, Aurora, la narradora y la mujer de la que se habla. Esas 3 ya, para empezar. Luego resulta que hay una segunda posibilidad trinitaria, que siempre son interesantes para un maníaco de Hegel, como en mi caso. Hay una segunda trinidad, que es la que forma la madre, la persona narrada, narradora, y contando como uno, y T, que es fundamental, es decir, el amante no de un amor desencantado, sino de un amor constante, un amor que dice que sí es un amor físico, pero que al mismo tiempo es algo que a uno le va vaciando, le va destruyendo. Da la impresión de que la narradora va siendo constantemente vaciada por esa persona, por ese té del que no se decide nunca o casi nunca separarse, siempre que té aparece y ya afecta una situación casi de esclavitud, y aún si no fuera porque parece gozar de su deseo, cumplirlo en un cierto sentido. Texto anterior a esa situación, que es una situación única, yo diría que no es del todo una novela fragmentaria o un texto fragmentario, solo aparentemente, se me parece más a un plano secuencia, porque se encina un plano secuencia. Porque es cierto que va por trocitos a veces, pero también es cierto que los tiempos se mueven muy poco y podría estar todo reunido, todo el texto en el mismo espacio, como nosotros ahora somos unas 70 personas en esta librería, y por tanto no habría tantos fragmentos, sino hecho que va captando plano cuando va señalando un rostro, otro, una acción, otra, esos planos secuencia increíbles que consiguen Orson Welles al principio de Sede Mar o Angelópolis, por ejemplo, en La mirada de Ulises. Son circulares. Y esta novela también tiene algo que es también circular, no solo cómo empieza y cómo termina, que al final parece que se escapa del maleficio del personaje central, pero es el único spoiler que voy a hacer, solo por 6 meses, con lo cual tampoco es muy seguro que no vaya a empezar. Tampoco es muy seguro que algunos de los textos anteriores no sean posteriores si los ordenáramos ordenadamente, por decirlo así. Los textos pueden barajarse como un juego de cartas y ustedes pueden jugar sin que nadie se lo indique, y creo que es interesante que nos pueda a leer los fragmentos, los falsos fragmentos, los segmentos del plano secuencia, hacer su propio montaje. Es perfectamente posible hacer un montaje diferenciado y completamente diferente. Aurora podría haber hecho con este texto lo que hizo Cortázar con Rayuela, pero habría tenido la dificultad de que no habría tenido una primera ordenación y una segunda, sino que habría tenido probablemente inacabables ordenaciones. No sé cuántas se pueden hacer, con los 60 fragmentos que decía Juan, no sé cuántas variaciones posibles en el orden, pero probablemente son cantidades muy, muy elevadas. Bueno, la obra sí que es, el libro sí que es,
Esto sí que es una historia para todos nosotros, pero también es un juicio. Ahí hay un tribunal que habla y que va enjuiciando. Probablemente los enjuicia a todos. Yo pienso que no solamente enjuicia a la madre, que no solamente enjuicia al amante principal, luego los amantes esporádicos, de los que no hablaré, pero no tiene una importancia definitiva. O sea, en fin, son como contrastes. Pero yo creo que la obra también enjuicia a la persona narradora, que también puede ser ahora mismo. Hay todo eso. Así que de repente pensé, por una experiencia mía que contaré después, una experiencia personal infantil, pensé que la novela podía ser una novela de vampiros. Lo que más se me parece es una novela de vampiros. Un vampiro, y aquí luego digo Lola le contaría luego, ¿no? Porque es algo que voy a arriesgar decir, a lo mejor injustamente. Pero yo tengo la sensación de que la madre que no habla, la madre yacente, la madre que en solo un fragmento dice la hija que ha hablado con ella en un trayecto en coche y dice que se le ha confesado con el cuerpo de ser salvo ese caso, que sería quizá la primera pieza a colocar, si lo colocáramos cronológicamente, la única pieza que cronológicamente está fuera de todo lo demás. Ahí la madre todavía habla, va al entierro de un amante suyo, de la madre. Pero me da la impresión de que la narradora castiga a la madre a estar muerta, en vida. Es un castigo, estar así, no se sabe cuánto tiempo, tampoco nos lo dicen. Ya bajo los efectos de la morfina, pero antes habiendo otros efectos, es un tronco muerto, o un tronco vivo, que no habla, que no conoce, que no ve, o que no sabemos qué es lo que ocurre ahí. Podría haber un castigo por parte de la hija sobre la madre, y en ese sentido no sé si esto es decir de más, y es algo por lo que le pido de antemano perdón por personalizar un poco la cosa. No sé si se trata de la misma madre que la de la ternera. Algo de ello creo que hay. Y si en la ternera la madre era un personaje bastante castigado, porque no se enteraba de nada, y se le reprochaba constantemente que no se enteraba de nada, aquí da la impresión de que a la misma madre se la entiende de otro modo, pero se la castiga más duramente aún. Y más duramente que en un final de la ternera que no se llegó a publicar. Donde había una especie de reconciliación. Aquí de nuevo vuelve a ver la distancia. La distancia entre la narradora y el personaje madre, porque a lo mejor tampoco es una madre, sino que es un personaje que está en la cabeza de la narradora. A lo mejor es una madre, pero el personaje no es la verdadera madre, porque la narradora la ha interpretado como a ella le viene bien. Pasa exactamente lo mismo en el caso de Tete, de ser constante, es un hombre que tiene miedo, los que se esconden, pero a lo mejor también todo eso es un castigo que le está infligiendo la narradora. Por eso decía antes que se trata de un juicio en un sentido casi primitivo, casi, no está seguro de si está hablando los dioses de la venganza atenienses, algo así. La novela, por lo tanto, en ese caso se convierte en un texto vengativo. Pero la persona vengativa y vengadora, en principio no es simpático decir eso, tiene la narradora, pero es una de las posibilidades, no digo para nada. Esto es una interpretación, no es la interpretación, es una interpretación, como cuando se coge el piano y se empieza a tocar. Tampoco el pianista ha escrito la partitura, y yo no he escrito ese texto, pero cuando haces una interpretación suena distinto. Como lo tiene el intérprete en la cabeza, suena distinto de otra interpretación, por eso podemos ir a la música, a oír la misma pieza muchas veces en la vida, la misma sinfonía o lo que sea. Por eso digo que mis errores son parte de la interpretación. Hay interpretaciones que los pianistas llaman sucio, tocan a sucio,
todo más limpio, quizá la mía sea más sucia. Decía que es una novela de vampiros, porque si la madre ha vampirizado a la hija, y porque si T ha vampirizado a la amante, también ella los ha vampirizado absolutamente a los dos. Contaré ahora, como un inciso, una anécdota infantil que me debió marcar bastante porque aún la recuerdo. Todos tenemos los recuerdos extraños infantiles que tenemos guardados, no se sabe para cuándo. A lo mejor es el día de contarlo. Yo tenía 7 o 8 años, me regalaron una pequeña jaula de grillos, cuando en el Pleistoceno, en mi infancia, había unas bolitas de goma, de plástico, etc. Guardaba los grillos cantar, les dabas una hoja de perejil o una hoja de algo, de lechuga, de perejil, muy fuerte. Y estaba allí tu grillo. Me regalaron 2 grillos, me sorprendía. Pasó la noche, yo les dejé allí algo de lechuga y pasó la noche. A la mañana siguiente fui a ver a mis grillos y estaban quietos, completamente bien, uno al lado del otro, uno enfrente del otro, pero completamente normales, en posición normal. Y de repente un pequeño golpe de aire, esas corrientes que todos tenemos en casa, y a un grillo no le pasó nada, estaba tan tranquilo. El otro grillo, no, estaba vacío. Luego me explicaron que alguien se había equivocado, que en vez de haber metido un grillo y una grilla, había metido 2 grillos, y que la convivencia en una jaula así de 2 machos grillos es imposible. El micro, Y que un acércate. grillo se había devorado al otro. ¿Cómo devoran los grillos? A los grillos o a cualquier otro insecto, clavándoles una especie de... no se llama como se llama de otra manera, pero bueno, me entendéis, me entienden. Clavándoles esa pequeña fístula y vaciándolo por dentro, comiendo lo que hay dentro. El grillo que había rodado no era más que una envoltura, era el caparazón, era el exoesqueleto. Eso me ha valido mucho más, cosas de esas, que te marcan en la vida, para lo que pensar y tener cuidado. Tener cuidado de tener, no se oye. Sí, tienes que acercártelo. Pero aguanto mal. Acércaselo. Sí, eso me ha servido en la vida a veces para saber lo que es un vaciamiento. Lo que es que te vacíen, lo que es que te castiguen. Es una experiencia que muchas personas sienten, han sentido y sentirán. Las relaciones humanas influyen en una parte de castración, se quiera o no se quiera. Evidentemente, si se quiere, pues es bastante peor. Bueno, digo, hay un hilo de